Hola, ¿cómo están mis estimados alumnos? Muy buenos días, compañeros. Espero que estén muy bien. Esta es una grabación de las prácticas que hemos venido realizando a lo largo de la semana anterior. Este, este video va dirigido absolutamente a todos ustedes. Espero que sea de su provecho y sobre todo los ayude a llegar a un diagnóstico clínico en el área de psiquiatría que sea adecuado y de manera fundamentada. Como ustedes ya han venido viendo a lo largo de las prácticas y la teoría, hemos podido avanzar respecto a lo que es el concepto y el objeto de estudio de la psicología y de la psicopatología y cómo estos se van enlazando entre sí y obviamente nos van a permitir llegar a establecer un diagnóstico clínico psiquiátrico acertado sin mayores complicaciones. Entonces, este es un algoritmo que podría ser útil y sobre todo que en mi caso lo uso con mucha frecuencia. No es una panacea, tampoco es un descubrimiento, pero sin embargo es bastante práctico, es bastante lógico y es bastante predictivo y que nos permite apuntar y triangular mejor el diagnóstico en el área de la psiquiatría. Para empezar, ustedes ya habrán visto lo que son los temas de la psicopatología y en la psicopatología nosotros podemos estudiar diferentes tipos de trastornos relacionados a las alteraciones mentales, que constan con mayor frecuencia a nivel de la historia clínica, con las fuentes indirectas, las fuentes directas, y a través del examen mental, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a establecer un marco de diagnóstico primario que vendría a ser, después de haber elaborado la historia clínica, a generar unas ideas, sacar los puntos más importantes de la historia clínica y establecer en primer lugar lo que es el diagnóstico psicopatológico. El diagnóstico psicopatológico nos deriva a pensar las diferentes alteraciones a nivel de la esfera mental que podrían estar alteradas. El examen mental nos ayuda muchísimo a entender esto, pero sin embargo también tenemos que tomar datos que son de fuente directa, indirecta y a través de la observación que nos permitirán establecer este primer diagnóstico que vendría a ser posterior a la recolección de los signos y síntomas y los datos importantes para tener una idea de cuáles son las esferas psicopatológicas más afectadas en nuestro paciente. Es así como nosotros, como parte del diagnóstico psicopatológico, lo primero que podemos observar en un paciente es la conducta. Es importante que nosotros podamos acceder a la forma de comportarse del paciente, cómo se ve, cómo se escucha y cómo se lo siente al paciente en sí, si está vestido o no, de acuerdo a edad y sexo, si está aseado, si no está aseado. Es importante también determinar si es que está agitado o está descontrolado o está tranquilo o colaborador, ¿no? Este proceso se lo consigue gracias a un proceso de observación. Y en la observación, ¿qué es lo que vamos a poder acceder? Vamos a poder acceder a obtener información acerca de la colaboración. Si el paciente colabora o no colabora con la entrevista, como lo habíamos comentado hace un rato. También el lenguaje no verbal. En ocasiones el lenguaje no verbal no es coherente ni congruente con el lenguaje verbal, o sea, con lo que está diciendo y hablando el paciente, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que lo que diga de alguna manera tiene que ser congruente con lo que está expresando no verbalmente. Puede decir, uy, estoy muy, muy feliz. Entonces eso no es coherente, no es congruente y su comportamiento de su rostro, su fisonomía no tiene relación en realidad con su conducta no verbal, ¿no? Entonces, la congruencia que exista entre esto es importante.
También tenemos que determinar la vestimenta y aseo. Existen muchas patologías que están relacionadas con alteraciones de la vestimenta. Los pacientes en ocasiones no desean vestirse, no desean asearse, y eso es parte de los signos y los síntomas propios de la semiología psiquiátrica. Entonces, observar la conducta es muy importante. Posteriormente vamos a lo que es el proceso de lenguaje y pensamiento. Ambos van de la mano, ¿por qué? Porque el lenguaje es la forma de expresarse el pensamiento. Por lo tanto, lo que estamos hablando es más o menos, o más bien, es lo que nuestro pensamiento está procesando y lo está convirtiendo a través del lenguaje. Y el lenguaje se manifiesta de dos maneras. Puede ser un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Entonces, en un lenguaje, si ustedes me escuchan en este momento, podríamos darnos cuenta que tanto el lenguaje verbal es lo que hablamos, la manera como lo hablamos, qué es lo que decimos. Tiene una sintaxis, tiene una semántica, es decir, tiene una capacidad de expresar una serie de significados y tiene un orden específico, como vendría a ser sujeto y predicado, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera viene a darnos la factibilidad de poder entender a la persona. Es así como nosotros podemos determinar si tiene un orden y un significado adecuado y que permite transmitir el mensaje de manera adecuada. Existen muchas alteraciones en el lenguaje. Puede ser un lenguaje muy rápido, acelerado, o muy lento o entrecortado, ¿sí? Me hago entender. También es importante determinar si la persona está hablando alto o si la persona está hablando bajo. El tono de voz también es importante porque puede decir estoy muy contento. El tono puede ser mucho más bajo o puede decir estoy muy contento y abrir los ojos con su expresión no verbal, ¿no? También parte del lenguaje es el hecho de la escritura, los dibujos, que también nos expresan una patología o nos podrían demostrar la presencia de alguna patología en el pensamiento. El lenguaje es la forma de expresarse del pensamiento. Entonces, si el lenguaje es la forma de expresarse del pensamiento, nosotros al hablar del pensamiento, lo que vamos a hacer es hablar primerito del contenido. Si lo que yo estoy hablando viene a ser coherente y congruente con el lenguaje, ¿no es cierto? El contenido es adecuado, si el contenido puede ser fantasioso, si el contenido puede ser inventado, puede ser real o suena a fantasía. Es importante tomar en cuenta si el contenido de lo que uno está hablando, de lo que uno está comunicando o pensando, puede estar normal o alterado. El contenido del pensamiento muchas veces nos refleja una serie de alteraciones características como las ideas delirantes o ideas falsas, o también podría existir lo que son ideas sobrevaloradas. Entonces es importante darse cuenta el contenido de lo que la persona está pensando a través del lenguaje. Tenemos también lo que es la velocidad. La velocidad del pensamiento puede estar muy acelerada. La persona a veces se entrecorta porque piensa demasiado rápido. A veces tiene dificultad en hablar, más o menos así, porque la persona habla y piensa y piensa y piensa y piensa muy, muy rápido. De esa manera, la velocidad del pensamiento o está muy rápida o está lentilizada. O sea, está mucho más lenta. La velocidad del pensamiento, la forma de actuar puede ser muy
despacio o puede ser muy, muy acelerada. Y esto nos va a permitir posteriormente a establecer una serie de diagnósticos clínicos a través de signos y síntomas que nos van a permitir establecer con mayor claridad el diagnóstico sindrómico. Tenemos alteraciones en la estructura, que son la presencia básicamente de dos tipos de ideas que se diferencian entre sí por una característica especial, que ya las voy a comentar en un momento. La una son las ideas delirantes, que son ideas más que sobrevaloradas, exageradas, irreales, donde la persona tiende a exagerar en su pensamiento o a crear una serie de pensamientos relacionados a una estructura delirante, es decir, a una serie de historias que las concatena en sí y provoca una acción del individuo frente a esa realidad que está pensando. Es así como tenemos las ideas delirantes de tipo paranoide, donde la persona siente que lo están persiguiendo. Muchas veces escuchamos doctor, en realidad escucho a la policía o vi el carro de la policía abajo en el puente y parece que tuviera unas antenas parabólicas enormes y están escuchando la conversación que usted y yo estamos teniendo. Eso es una idea delirante de tipo paranoide. Una idea delirante de tipo celotípico, por lo general, se da con mucha frecuencia en pacientes que consumen sustancias o alcohol también, y generan y son las causantes de muchos hechos de violencia, incluso de acciones femicidas y homicidas, y de maltrato familiar y parte de la violencia social. En el hecho de que la persona siente celos de cómo se viste la persona, empieza a proyectar sus ideas como que le está siendo infiel, de que le sonrió a una persona, le esconde atrás de un velo con la finalidad de que no le observen porque esa persona se encuentra insegura o piensa que le está traicionando. Piensa de que cualquier señal que escucha o cosas o acciones que ve de agradecimiento son conexiones amorosas o sentimentales de su pareja o de esa persona que estima hacia este individuo a quien está demostrando de pronto un afecto, pero no necesariamente al nivel que la persona lo observa. Las ideas delirantes de tipo místico, por lo general, son ideas en que el individuo cree que es un elegido de Dios, que hay un poder superior de por medio que está influenciando en sí y que Él es un elegido, que es ángel o que es un, incluso hasta un demonio y que ha venido a traer un mensaje a la tierra. Muchas veces eh, estas ideas delirantes de tipo místico permiten al individuo a que establezca un pensamiento mucho más religioso o incluso actitudes caracterizadas por beatitud, santidad o incluso conductas exageradas marcadas por violencia con sensaciones de posesión. Las ideas delirantes de tipo megalomaníaco son parte del síndrome maníaco, como dice ahí, grandilocuencia, yo soy lo mejor del mundo, no existe nadie en este mundo como yo. Es sensaciones de poder, como que, por ejemplo, yo soy un elegido y en este momento yo tengo la capacidad de destruirte en cualquier momento. Y los delirios de amor, personas por lo general se ha visto en el cine, sí, en el cine, en la farándula, personas que idealizan a actores, a cantantes y se enamoran o incluso llegan a pensar de que porque los vieron una vez estos actores, a estos individuos, ya están los actores enamorados de ellos y terminan acosándolos de alguna manera. Son ideas delirantes de amor, ¿no? Tenemos también como alteración en la estructura del pensamiento lo que se llaman las ideas obsesivas, que se diferencian de las ideas delirantes básicamente por ser cíclicas, recurrentes, continuas, pero con la característica especial de que el individuo las considera absurdas.
Es decir, yo siento que este ambiente se encuentra contaminado. No puedo tocar absolutamente nada, son los pensamientos que se repiten. Y si he tocado algo, puedo tener la compulsión de quererme lavar las manos. Pero esto se torna cíclico y se lava las manos hasta quedar limpio. Y la persona dice, pero si ya me lavé las manos, me parece absurdo que tenga que seguir lavándome las manos, pero sin embargo el pensamiento no le deja tranquilo si no realiza la compulsión. A veces hay personas que no necesariamente tienen actos compulsivos como actos notorios, sino más bien rituales a veces cognitivos bastante interesantes. Bien, esto con respecto al lenguaje y pensamiento. Acá vamos a hablar acerca de la sensación, la senso-percepción. La sensación, la sensualidad de los sentidos. Pueden ser alteraciones a nivel de la sensación que alteraciones primarias de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, visuales, macropsia, micropsia. eh, Tenemos alteraciones olfatorias, como alteraciones en la percepción, como la cacosmia, que es percibir olores desagradables, o también podría ser alteraciones olfatorias como las que se suelen presentar previo a una crisis epiléptica, como olores a rosas, olores a flores, que podrían preceder como aura a un episodio convulsivo. Entonces, las alteraciones de la sensación son muy diferentes, por lo general tienen una base orgánica, es decir, a través de lo que es alteración propia de los órganos de los sentidos. La percepción tiene la característica de qué? De que es cómo el individuo a través de su mente puede ver, escuchar, sentir. Es decir, que las alucinaciones las siente como que estuvieran escuchando desde afuera voces externas, pero sin embargo es parte de la percepción. Por lo general estas alucinaciones, estas alteraciones son congruentes con la ideación delirante. Por ejemplo, pongamos la idea delirante de tipo paranoide. Siento que la gente me quiere hacer daño. Y la alucinación auditiva le dice, sí, te están persiguiendo, te están mirando feo, fíjate, hay una persona atrás. Entonces, estas voces pueden ser sonidos, pueden ser voces, pueden ser sonidos, pueden ser ruidos. Las alteraciones como de la percepción, como alucinaciones visuales, ver hormigas, ver ratones, ver sensación como que se le cae el techo encima o visiones catastróficas, auditivas, visuales, gustativas, olfativas, incluso kinestésicas o sinestésicas más bien, como que caminan lombrices o arañas o culebras bajo la piel, ¿no? Eh, las alucinaciones del tipo de alucinación muchas veces también podría estar relacionado con una alteración orgánica, ¿no? Sobre todo las alteraciones, las alucinaciones visuales, sinestésicas, gustativas, olfativas, pueden ser parte de la epilepsia también. Las alucinaciones en general, pero más que nada llamaría mucho la atención en ocasiones como algunos pacientes que tienen crisis parciales presentan sensación de hormigueo en la cara, percepción de aromas florales, percepción de ruidos y sensación como de desrealización. Y estas alteraciones se acompañan en ocasiones de crisis alucinatorias en la piel que posteriormente se traducen a la final de cuentas en posiblemente una crisis parcial, ya sea simple o compleja, con alteración de la conciencia. No. El afecto. El afecto valora principalmente lo que es el estado de ánimo o el afecto en sí, el humor como tal. El estado de ánimo de la persona, si está esta persona triste, está contenta, si lo expresa, si expresa el hecho de estar con su estado de ánimo muy elevado, podemos observarlo y podemos verla hiperactiva, maníaca. Lo contrario de la tristeza es la manía, la euforia, la irritabilidad,
la inquietud, pero también podemos tener lo que significa la ansiedad. La ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras: sensación de opresión en el pecho. Yo suelo decir que es el miedo al león sin el león, ganas de salir corriendo, sensación de falta de aire, sensaciones de desrealización, como que no me encuentro ubicado en el ambiente correcto. Alteraciones también pueden acompañar tanto al estado de ánimo como a la ansiedad, alteraciones del sueño. Un paciente que está en un estado de manía tiene en ocasiones mucha energía, así que presenta insomnio de conciliación, y en ocasiones tiene mucha energía y se pone a hacer más actividades en la noche y duerme muy poco. Su necesidad de dormir se reduce notablemente. Mientras que en un paciente deprimido puede ser que pierda el sueño porque tiene pensamientos en ocasiones recurrentes, a veces tiene despertares tempranos, y también eh, a veces tienen mucha somnolencia diurna, o sea, pierden el sueño y tienen somnolencia diurna. La cognición es muy importante tomar en cuenta lo que es la función de la conciencia y orientación. La conciencia es cómo nosotros como seres humanos nos ponemos en contacto con la realidad. La alteración de la conciencia implica diferentes niveles que forman parte de la confusión, la obnubilación, el estupor o el coma, ¿no? Cualquier alteración del estado de conciencia debe ser considerado una condición médica orgánica hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser también inducida por una alteración provocada por consumo de sustancias. Entonces, la alteración del estado de conciencia por lo general se conoce como un síndrome confusional agudo, y es importante tomarlo en cuenta como una emergencia médica. La orientación, uno valora cómo está el individuo en el tiempo que es hoy, espacio donde estamos, personas, cómo se llama él. En la memoria valoramos la memoria de fijación reciente y remota. Cuando hablamos de fijación reciente y remota, estamos hablando de que recuerde unas palabras que le vamos a decir y posteriormente le vamos a repetir después de algunos minutos. Lo reciente, lo que ha pasado en los últimos días, con quién ha estado viviendo, dónde ha estado viviendo, si ha almorzado o no ha almorzado, si ha merendado el día de ayer, con quién estuvo, en qué casa estuvo, dónde durmió. Y la remota, cuando fue su escuela, quién fue su profesor, quiénes fueron sus compañeros. Y eso, de esa manera valoramos la memoria. El cálculo, pidiéndole a la persona que reste 100 menos 7 al menos 4 veces, y determinaremos si existe algunas fallas, ¿no? Y el pensamiento abstracto, que lo ocupamos a través del uso de frases que repita la persona y extraiga el valor del significado que está en medio de esa frase, ¿no? Entonces, tenemos en este sentido lo que es el pensamiento abstracto. En inteligencia vamos a valorar lo que es el coeficiente intelectual, si la persona, el nivel de escolarización que tiene, hasta qué curso ha llegado, si ha tenido dificultades en el desarrollo, en el aprendizaje, si tiene capacidad de resolver problemas, ¿sí? Y la personalidad, que es la base importante de todo ser humano, ¿no? Nosotros contamos con básicamente tres grupos de personalidad: grupo A, B, C, que más o menos tienen características similares y algunas diferencias entre sí, y que de alguna manera todos los seres humanos tenemos ciertos rasgos de personalidad que se convierten en trastornos cuando tiende a predominar una. Tenemos la esquizoide, la esquizotípica, la paranoide, que pertenece al grupo A. Al grupo B, nosotros iremos ahondando conforme avancemos las clases, iremos observando de manera mucho más específica estos trastornos de personalidad. Tenemos en el grupo B los narcisistas, los histriónicos, los limítrofes, los antisociales. Y los del grupo C
evitativos, los dependientes, los obsesivo-compulsivos. Es importante darnos cuenta que todas las personas tienen ciertos rasgos de personalidad que marcan en su vida diaria y que les permiten relacionarse con el resto de personas de manera adecuada y acorde a lo que es la suma del temperamento con el carácter, que es igual a personalidad. El temperamento se lo hereda de los padres, el carácter se va formando a lo largo del tiempo e implica su formación también en lo que es el carácter, en la dinámica que ha tenido en su relación social, dentro de su familia, dentro de su escuela, dentro de sus amistades, dentro de sus experiencias vitales psicológicas con antecedentes de traumas de diferente tipo, violencia y una predisposición biológica que podría favorecer a cierto tipo de alteraciones a este nivel. Hemos dado el primer paso del diagnóstico psicopatológico. Espero que les haya sido útil y posteriormente vamos a hablar del siguiente paso. Una vez que tenemos el diagnóstico psicopatológico, iremos al diagnóstico sindrómico.